gracias a ustedes por estar acá tan tempranito, después del carrete, le decimos nosotros, que tuvimos anoche. Efectivamente voy a hablar de la mirada de habla en dentición mixta, obviamente a nivel fonoaudiológico. No tengo conflicto de interés con esta presentación. Y bueno, primero decir que la evaluación fonoaudiológica contempla varias áreas, ¿verdad? El día del precongreso hablamos en profundidad principalmente de articulación compensatoria y de insuficiencia velofaringia. La presentación de hoy se centra principalmente en el habla y la motricidad orofacial. Entonces, como objetivo tenemos los trastornos de los sonidos del habla, ¿verdad? Que tienen que ver con dificultades orgánicas y estructurales. Entonces, lo primero que hacemos como fonoaudiólogos, y es un paso muy importante que no hay que omitir, es la evaluación de los órganos fonoarticulatorios. Ver cómo está el tamaño, el aspecto, la forma y la función de las estructuras. Veíamos también en el precongreso la importancia de detectar, por ejemplo, un tamaño aumentado de amígdalas, la presencia de alguna fístula, una maloclusión importante, algún problema en el frenillo lingual que pudiera estar impactando en la función del habla. Posteriormente tenemos que evaluar el habla. El habla se divide en dos partes, una parte que tiene que ver con la velocidad, pero en esta parte nosotros evaluamos lo que tiene que ver con la articulación, ¿ya? En primer lugar, articulación de sonidos vocálicos. Vemos cómo está la altura y la posición de la lengua en la cavidad oral y cómo está la posición de los labios también, considerando los distintos sonidos vocálicos. Posteriormente evaluamos las consonantes. Ya las consonantes han sido agrupadas por punto de articulación, es decir, el lugar dentro de la boca donde se producen. Y podemos dividirlas de anterior a posterior y ver si nuestro paciente tiene una correcta o inadecuada producción del punto articulatorio. En situaciones ideales de oclusiones correctas, ¿verdad? Donde hay un buen espacio intraoral, un buen diámetro transversal del maxilar, correcta posición de las piezas dentarias y relación maxilomandibular, nos vamos a encontrar con condiciones favorables y por lo tanto habla y funciones orofaciales normales. Pero habitualmente nos toca ver que no es esa la situación en nuestros pacientes que tienen fisura labiopalatina, ¿ya? Y este tipo de maloclusión o de alteraciones intramaxilares nos va a traer como consecuencia alteraciones en los sonidos del habla que requieren corrección ortodóntica, quirúrgica, ortopédica. Podemos clasificar los errores del habla en tres tipos. Los primeros son aquellos obligatorios por tener o presentar este defecto anatómico, errores también obligatorios por el uso de aparatos y errores que tienen que ver con alteraciones miofuncionales. Entonces, en primer lugar, los obligatorios en un escenario de defecto anatómico han sido definidos como errores en la producción de sonidos individuales, o sea, que podemos encontrar en un sujeto y no necesariamente en otro con la misma condición, o aquellos que son realizados por varios hablantes de forma similar. Son adaptaciones o aproximaciones al sonido original, es lo que el paciente o el sujeto puede hacer en esa condición, pero se ven incorrectos, ¿ya? Y tienen que ver nuevamente con alteración anatómica. Uno de los más clásicos es la inversión articulatoria en presencia de una discrepancia maxilomandibular importante. Fa, Fafa, fefe, fefe, fifi, fifi, fifo. fifo. Si escuchan el sonido de la F, suena bien, pero tiene un impacto visual. ¿Ya? En este caso, en esta pequeña, era importante para ella porque los compañeros encontraban que se veía extraño. Otro tipo de error que está muy definido en la literatura es en presencia de premaxilas que están muy protruidas o extruidas. Afortunadamente ya no nos llegan pacientes como este, de hecho esas son fotografías de un video muy antiguo, en donde lo que se afecta son los fonemas bilabiales, ¿ya? Porque el paciente no es capaz de juntar los labios para hacer su producción y por lo tanto lo que hace es articularlo con la premaxila en el labio inferior. Y encontramos también modificaciones variadas del punto articulatorio. Entonces, el paciente en vez de hacer los sonidos en forma superior suele descenderlos, interdentalizarlos,
adelantarlos y hacer modificaciones variadas. ¿Ya? En otras ocasiones hacen posteriorizaciones o modificaciones en las vibrantes R o R. Ana. Maní. Maní. Sonido. Sonido. Ahí lo que vemos es un descenso de un sonido alveolar que debiera ser en contacto con la lengua y el inicio del paladar duro. Ra, Re. re, Ri. ri, rama. Y ese es un sonido vibrante R que también debiera ser alveolar, pero lo hace entre dientes. Por definición, estos defectos no tienen modificación fonoaudiológica, porque debieran mejorar cuando mejora la estructura. Sin embargo, hay ocasiones, como en esta R o como en la pequeña de la F, en donde se pueden hacer ciertos acercamientos con la estructura que tiene para que se vean mejor. Errores por uso de aparatos. ¿Qué nos encontramos en esta situación? Inicialmente una salivación que es difícil de controlar, ¿ya? Pero afortunadamente es transitoria. Y no solo se produce en reposo, sino también durante el habla. Dificultad en la propiocepción intraoral. No saben dónde ni cómo ubicar la lengua los pacientes. Y muchas veces tenemos que, junto con los ortodoncistas, marcar ahí pistas para la posición lingual. Distorsión de sonidos y adaptaciones articulatorias, principalmente en los sonidos palatales y posalveolar. Ñañañi. Año. Año. Yayeyi. Llave. Llave. Chachechi. Chala. Chala. En este caso, los sonidos palatales no puede hacer el contacto lingual superior y tiende a adelantar la lengua. Y llegamos a las alteraciones en un contexto de una disfunción orofacial. ¿Qué significa eso? Que hay un cuadro en la persona con un conjunto de alteraciones orales donde habitualmente la lengua está anteriorizada, ¿ya? Al estar en reposo, al respirar, al deglutir y también al hablar. Se altera el punto articulatorio y también vemos distorsiones e imprecisiones articulatorias. Si. Si. Su. Si. Su. Si. Si bien es cierto, llega por este problema de habla, al evaluarlo nosotros como fonoaudiólogos encontramos alteraciones en las otras funciones que son las que deben ser trabajadas primero. Ahora, al analizar las derivaciones más frecuentes del área dental u ortodóntica fonoaudiología, nos encontramos que lo más habitual es derivación por interdentalización de los sonidos, principalmente los postdentales, porque el niño no es capaz de decir la R a una edad que es esperado que la tenga, por interposición de la lengua en reposo y al tragar, por respiración oral y por malos hábitos orales, onicofagia, etc. ¿Qué es importante entender en esta derivación? Que en esta área, a diferencia de pacientes que no tienen fisura, nos encontramos muchas veces con barreras para iniciar un tratamiento. ¿Ya? Estos niños tienen dificultades orgánicas como desviación de tabique nasal, que no se va a reparar hasta que es bastante grande, ¿ya? Adolescente, y que muchas veces limita el inicio del tratamiento. Respiración oral en porcentajes bastante elevados de los casos, rinitis alérgica, hiperplasia de amígdalas y alteraciones de frenillo. Entonces, en síntesis, en relación a nuestro protocolo de atención en esta área, en relación al habla, lo primero es una evaluación fonoaudiológica donde podamos definir la necesidad, por un lado, o sea, si efectivamente está bien hecha esa derivación, y si es posible efectuar el tratamiento. En segundo lugar, habitualmente hacemos una derivación al otorrino, ya para que él nos asegure con su evaluación que es posible hacer una rehabilitación, por ejemplo, en el área de motricidad orofacial, porque la cavidad nasal es permeable y permite que nosotros le pidamos al paciente, por ejemplo, que logre palatoposición al respirar. Y después derivar a otros especialistas. Podría ser, por ejemplo, el kinesiólogo para hacer una evaluación postural, una relación cráneo-cervical, etc. Y por último, de visualizar cuáles son los límites de nuestra intervención. Es decir, ¿efectivamente vamos a poder hacer cambios que normalicen su habla o con la estructura que tiene vamos a hacer lo más funcional posible para ese sujeto? ¿Ya? Muchas gracias.